Y hay que decir, Iván, que algunos países están reportando un rebrote en materia de casos de COVID y principalmente todos estos reportes apuntan a la población no vacunada, señor. Así es, está pasando por ejemplo en Rusia, pero para no ir tan lejos, hablemos de los países de la región como Chile y Bolivia, que están reportando un rebrote que en el 80% se debe a aquellas personas que no se vacunaron. Y esto fue confirmado por el neumólogo José Fusilo, quien comentó que la semana pasada pasó de un encuentro con sus pares de toda Latinoamérica, en donde hablaron de la temida tercera ola para nuestra región. Explicaron que de hecho no se ve todavía un rebrote tan fuerte como en países de Europa, pero en los países en los que ya se está observando un aumento es a causa de las personas que no se vacunaron. Es lo que decía a Radio Monumental el presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, el doctor José Fusilo. Todavía no se está viendo en Latinoamérica mayor gravedad de los casos Delta. Eso es lo que estaban reportando los colegas que están viendo más en Sudamérica, que no ven cuadros más graves, que son cuadros similares, pero sí el 80-90% de los cuadros son en no vacunados. Va a depender mucho de cómo sigamos nosotros con nuestra campaña de vacunación y fundamentalmente va a depender mucho del grado de afectación que hayamos tenido nosotros con la variante Gamma, que es lo que, digamos, no sabemos en forma clara. Creo que la variante Gamma a nosotros nos pegó en forma muy intensa, lo que hace que en este momento estemos nosotros como estamos, pero no sabemos exactamente cuánto y qué puede pasar en cuanto la variante Delta agarre la inercia necesaria como para poder infectar a más personas. Sí, creo que estamos siendo laxos, incluso me parece que estamos fracasando en el mensaje porque no estamos pudiendo convencer a una gran proporción de la población. Hay todavía mucha desinformación, mucho temor, y eso creo que en ese sentido también hay que insistir, más fortaleza en los mensajes. Y las cifras de hoy, fíjense, preocupan porque estamos hablando de 1.789 muestras tomadas y este es el dato que preocupa. Son 61 casos positivos. Esto es el doble prácticamente que lo que se registraba ayer con una muestra similar. 1.783 casos, 31 casos positivos ayer. Prácticamente se duplicó. Esto es lo que está preocupando, señores, y hay mucha gente que todavía es reacia a vacunarse. Iván, te escuchamos con esta preocupación de las autoridades. Exactamente, lo decía el doctor Carlos Morínigo, que nosotros debiéramos de aprender de lo que pasamos en el inicio de la pandemia, mantener los cuidados. Él dice que no es momento de relajarse, no es momento de bajar la guardia. Estos números, los de hoy, son una evidencia de lo que están diciendo los médicos. Se puede dar un aumento en cualquier momento. Hay gente que no se está testeando, hay gente que dejó de lado los cuidados y en el peor de los casos, gente que decidió no vacunarse y nos están exponiendo a todos a volver a sufrir una tercera ola eventualmente. Dicen que los hospitales de nuestro país están listos ante lo que ya habíamos pasado, pero de ninguna manera debemos esperar regresar a lo que vivimos meses atrás. Escuchemos a lo que decía el día de hoy el doctor Carlos Morínigo. Debemos tener en cuenta que estamos todavía en pandemia, debemos ser inteligentes, aprender de lecciones en otros lados. Estamos viendo que en otros países como en Francia, en Inglaterra, en países del primer mundo están teniendo rebrotes de casos, hasta la mortalidad más elevada ha tenido Inglaterra la semana pasada, el Reino Unido. Es muy importante tener en cuenta eso y seguir con las medidas sanitarias, sobre todo el uso de tapabocas en lugares públicos, el lavado de manos, no olvidarse, y continuar con la campaña de vacunación, que fue fundamental para tener los números que hoy estamos teniendo. Entonces, alentamos a la gente que vaya completando sus dosis, que no dejen en una sola dosis, que los que no se vacunaron todavía hagan un examen de conciencia, vayan y se vacunen para seguir con esta normalidad pasajera que estamos teniendo por este momento, dependiendo de nuestro comportamiento.